Bien, hermanos, pues vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, y vamos a volver a leer los versículos 1 al 6, que fue lo que leímos la vez anterior. Romanos 11:1 dice: me responden ustedes con el 12, así vamos alternando. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, juntos, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Padre, gracias por tu palabra, porque podemos tener la certeza de que a través de ella tú renuevas nuestra mente, amplías nuestra comprensión de ti, de tu carácter, de tu persona, de tu esencia, de una manera en la que no podemos quedarnos como estamos, sino que necesitamos ser transformados. Necesitamos confiar más, creer más, amar más. Padre, que nunca nos dejes un día leer tu palabra sin que ella nos cambie, y que nunca sea nuestro propósito, Padre, leerla solamente para saber más de ti y no para vivir mejor para tu gloria. Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos instruya, nos ilumine, para que esas verdades que tú revelas sean comprendidas, sean abrazadas y sean vividas. Y Señor, que tú me uses en este tiempo conforme a tu voluntad. Si hay alguna palabra en mí, algún pensamiento, alguna intención que no es útil para la predicación del Evangelio, que tú la limpies, Señor, que tú la purifiques, y que al concluir con esta exposición todos podamos tener la certeza y la tranquilidad de que has sido tú quien ha hablado a través de tu palabra. Te ruego todo esto, Señor, confiando en que así tú lo harás, en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada hablamos sobre el amplio consenso que existe entre los teólogos más reconocidos, y mencioné a muchos de ellos respecto a la realidad de una conversión nacional del pueblo de Israel. Y ese consenso emerge del estudio precisamente de Romanos capítulo 11. Y como les decía el domingo pasado, y se lo reitero, es que lo que nosotros no queremos hacer es sumarnos a un consenso por mayoría popular, sino en pleno entendimiento de la verdad de la Escritura, confirmar esa verdad que está revelada allí, ¿no? Así que, contrario a la introducción que les di el domingo pasado, que prácticamente me tomó todo el tiempo de la sesión, esta fue toda la introducción que tuvieron hoy. Vamos a ir directamente a Romanos capítulo 11, versículo 1. Cuando nosotros venimos a la Escritura, y como lo explicaba muy bien mi hermano Mauricio durante la escuela dominical, la necesidad que nosotros tenemos de ser enseñados no es una necesidad permanente cuando nosotros aprendemos a aprender. No es una cuestión que sea exclusiva para algunos cuantos iluminados y que lo que tú podrías entender nunca lo vas a alcanzar si no te lo dice alguien más. La realidad es que está tan disponible y tan accesible el conocimiento de la Escritura que si tú inviertes tiempo en ella, vas a comprenderla cada vez mejor, vas a entenderla cada vez con más plenitud, siempre con la finalidad de que la puedas vivir también mejor. No sirve de nada el aprender sin vivir, ¿no? Y finalmente incluso vas a poder llegar al punto de enseñarle, de poder enseñarle a tu esposa,
de poderle enseñar a tus hijos, de poder enseñar y participar dentro de un grupo de estudio de la palabra, y si el Señor así lo quiere, incluso de proclamar desde aquí las verdades de la Escritura para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, dentro de esas formas en las que el Señor nos ha dotado dentro de esa revelación, más bien de la que el Señor nos ha dado, la manera en la que nosotros interpretamos la Escritura, porque hay varias y el día que quieras aprenderlas las puedes encontrar, es muy sencillo, pero nosotros hemos optado por hacer un acercamiento a la Escritura con un método que se llama gramático histórico literal. Eso quiere decir que vamos a estudiar primeramente qué es lo que dice el pasaje, cuál es la gramática del pasaje, qué palabras está utilizando, ¿sí? Qué palabras y cómo las conjunta el Señor de tal manera que nosotros podamos ver allí no lo que nosotros queremos ver, sino lo que Dios nos quiere revelar. Luego lo vamos a hacer de manera histórica, porque muchas cosas de las que Dios reveló en ese contexto histórico de la Escritura, pues para nosotros podrían no tener sentido o podríamos confundir su sentido si lo aplicamos a los conceptos y las ideas con las que vivimos hoy. Y de manera literal porque pensamos que lo que Dios quiso decir es lo que Dios quiso decir. No hay un significado oculto, no hay una cosa así como te digo Chana para que escuches Juana, ¿no? Es lo que Dios quiso decir, es lo que revela la Escritura y eso es lo que nosotros necesitamos saber. Así que cuando nosotros empezamos a estudiar este pasaje, y fíjate cómo dice Pablo, digo pues, ha desechado Dios a su pueblo, y él mismo se responde y dice, en ninguna manera. Lo diseccioné primeramente de forma gramática para que pudiéramos entender qué es lo que está queriendo decir Pablo, porque Pablo está revelando un misterio y él lo va a decir más adelante. Cada vez que nosotros vemos que Pablo habla de un misterio, no habla de un misterio que no se ha revelado, sino de un misterio que ya se reveló, y lo que Pablo está haciendo de aquí hasta que dice que ese es el misterio, es revelar ese misterio y cómo Dios opera ese misterio en relación a la redención de Israel, de tal manera que nosotros podamos tener claridad. Y fíjate cómo Pablo comienza con un verbo que se le conoce como verbo indicativo y una conjunción explicativa, y él va a decir, digo pues. Cuando él dice pues, entonces tienes que regresar a qué dijo antes, porque si no regresas a qué dice antes, no tiene ningún sentido todo lo demás. Pablo está diciendo, tengo la necesidad de aclararles algo, tengo la necesidad de decirles específicamente a qué me referí cuando dije eso, o qué más necesitan saber respecto a lo último que dije, de tal manera que lo puedan comprender. Y Pablo está aclarando lo que acaba de decir en Romanos 10:21. Dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y si ahí hubiera acabado Romanos, uno dice, pues es un pueblo rebelde y contradictor, no hay más, ¿no? Ya ahí acabó, ya no tiene nada más que decir la palabra, ya no tiene nada más que decir Dios. Entonces con lo último que yo me quedo respecto a Israel es un pueblo rebelde y contradictor. Pero Pablo empieza el versículo 11 y recordemos que Pablo no escribe de sus propias de sus propias agallas o de sus propias ganas, escribe inspirado por el Espíritu Santo para edificación de la iglesia. Y entonces Pablo va a decir, digo pues, no es una realidad lo que acaba de decir Pablo en Romanos 10:21, que tú te puedas quedar con eso en la mente. No es una cosa con la que tú puedas decir, bueno, no importa si sé más o no importa si ya no sé más, esa es la verdad completa. Dios está guiando a Pablo a hacer esa aclaración y él va a indicar las razones por las que Dios no ha rechazado a Israel. Así que durante todo el capítulo 11 Pablo estará hablando de eso, y en los versículos 1 al 6 va a dar algunas razones por las que no rechazó a Israel. De los versículos 7 al 10 va a hablar de la razón del endurecimiento actual de Israel, un endurecimiento que tiene que ver con que no son sensibles al evangelio, que no tienen la misma proclividad que una persona gentil a escuchar el evangelio, porque hay un endurecimiento de parte de Dios intencional para que ellos no tengan ese interés por el evangelio. Eso es lo que va a revelar Pablo allí. Después, en el versículo 11 y la primera parte del 12, Dios va a decir por qué hice eso, por qué los
cegué temporalmente? ¿Por qué los endurecí temporalmente? Y va a hablar del propósito divino en el tropiezo de Israel. Y fíjate qué interesante, y por eso hay que leer las palabras que utiliza, ¿no? Dice tropiezo. Luego en los versículos 12 al 16 va a hablar del potencial testimonio si Israel es restaurado. Va a decir qué sucedería si Israel fuera restaurado. Después del 17 al 22 va a hablar del riesgo de la jactancia del gentil ante la predominancia temporal de su estado de gracia. Va a decirles, ustedes no tienen de qué jactarse, no tienen de qué enorgullecerse, que en este tiempo Dios esté obrando en gracia mayormente entre ustedes los gentiles y que no lo esté haciendo entre el pueblo de Israel. Luego del versículo 23 y 24 va a hablar de la capacidad de Dios para restaurar al pueblo que ya perteneció a la gracia. Y del 25 al 27 va a revelar el misterio de la restauración futura de Israel. Y finalmente, la innegable misericordia de Dios para los que son elegidos y la sabiduría soberana e inescrutable de Dios para efectuar su plan redentor para su propia gloria. Y así es como termina todo el pasaje. Este es lo que sería como un bosquejo del pasaje. Así que Pablo comienza toda su exposición con una pregunta que creo que en algún momento todos nos hemos hecho. ¿Qué ha pasado con Israel? ¿Ha desechado Dios a Israel? Y es bien interesante notar que el sujeto de la oración no es Israel, sino Dios. Pablo se va a centrar inmediatamente en las disposiciones divinas, no en los merecimientos terrenales. Y esa es la gracia. La gracia es que Dios no se fija en qué merecemos y cómo es el hombre, porque realmente qué podrá encontrar en el hombre para darle gracia, sino que en qué pone Dios los ojos, en su afecto y su voluntad, de tal manera que acerca la gracia a hombres que no la merecen. Y Pablo utiliza una pregunta directa para determinar la posición de Dios respecto a su pueblo escogido Israel. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? La respuesta no es sobre Israel, es sobre Dios. La pregunta no es, ¿ha hecho Israel lo suficiente para que Dios lo deseche? No, ¿qué importa Israel? ¿Qué hizo Israel para que Dios la amara? Nada. ¿Qué hizo Israel para que Dios la escogiera? Nada. ¿Qué podría hacer Israel para que Dios permaneciera con ellos? Tú y yo no lo podemos hacer. ¿Por qué Israel sí? ¿Qué tipo de humanidad tiene Israel que es distinta a la de nosotros? Entonces Pablo no va a decir, no se va a centrar en qué ha hecho Israel, quién es Israel, sino va a centrarse en qué quiere Dios, quién es Dios, qué hace Dios, qué ha determinado Dios respecto a su pueblo. Pero fíjate qué interesante es, y por eso es importante analizarlo de manera gramatical, porque inmediatamente dentro de la pregunta hay un adjetivo posesivo que es muy indicativo, que pareciera que ya te está dando Pablo la respuesta dentro de la pregunta. Fíjate cómo dice, ha desechado Dios a su pueblo. Podría terminar allí la predicación. Ya dijo que es su pueblo. Lo está diciendo dentro de la pregunta. Fíjate cómo no está diciendo, ha desechado Dios al pueblo de Israel. No está refiriéndose a alguien que no tiene una relación con Dios. Y Pablo no está hablando al tanteo. Pablo está siendo guiado por el Espíritu Santo para escribir esto, y lo que el Espíritu Santo guía a Pablo a decir es, ha desechado Dios a su pueblo. Y si yo me quedara solo con eso, ¿qué tendría que decir? Pues no, porque dice que es su pueblo. Ya está diciendo en la pregunta que ese pueblo le pertenece a Dios, y si le pertenece ya no lo ha rechazado. No lo ha dejado, no lo ha abandonado. Es más que obvio entonces que si hubiera un rechazo de Dios, el Espíritu no llevaría a Pablo a referirse a Israel como su pueblo, sino como el pueblo. Es también interesante ver, nos va a tomar este pasaje bastantes domingos en terminarlo, pero como a lo largo de Romanos nosotros identificamos tres tipos de grupos a lo largo de Romanos 9, 10 y 11, y cómo el identificarlos adecuadamente, a quién aplica cada afirmación de cada pasaje, nos va a ayudar a entenderlo mejor. Históricamente ha habido un debate entre el objeto de la misericordia de Dios, cuando dice en el versículo 26 de Romanos 11, que dice que todo Israel será salvo,
Hay un grupo que hace referencia a que es Israel, se refiere a la descendencia espiritual de Israel, que nosotros vemos en Romanos 9, 6 al 8, y que va a decir, no todo el que es de Israel es israelita, sino todos aquellos que son, no es de la descendencia, sino que todos aquellos que son, ¿lo tenemos? Romanos 9, 6. Dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Entonces estamos viendo allí cómo hay una descendencia de la fe, ¿sí? Hay una descendencia de Israel que es perteneciente a la fe, perteneciente a Dios, y que no simplemente por ser israelita significa que todo israelita va a ser salvo. Bajo ese entendimiento de una descendencia espiritual de Israel, y en la que comúnmente bajo esta postura ha sido incluida la iglesia, ha sido relacionada a la iglesia, cuando dice todo Israel será salvo, se está hablando de los israelitas y de los gentiles que en ese momento sean salvos. No está hablando específicamente del grupo étnico de Israel, sino de todo lo que la iglesia y los israelitas, o todos los israelitas y la iglesia que ha puesto su fe en Jesucristo y que en ese momento son salvos. Curiosamente, si tú empiezas a leer Romanos 9, es hasta el versículo 24 donde Romanos hace explícita la aparición de los gentiles como gente elegida y llamada por Dios. Romanos 9, 24 dice, a los cuales también ha llamado. Ahí es donde se introduce el pueblo gentil. A los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Ahí es donde aparece por primera vez la palabra gentiles, ¿sí? Por otro lado, lo que la otra postura afirma es que todo Israel salvo se refiere al Israel étnico de ascendencia y linaje judío, sin que eso implique, pues tampoco el pasaje lo afirma, que nadie más de ellos o que ellos será salvo en ese tiempo, que nadie más que no sea judío en ese tiempo será salvo, sino que en ese momento, cuando se refiere a todo Israel, se está refiriendo a la mayoría del pueblo de Israel, a la mayoría de los israelitas de ese tiempo. Esos son los que serán salvos y esa constituye nuestra postura como iglesia. Ahora tengamos presente que Romanos 9 al 11, todo ese bloque, esos 3 capítulos nos están hablando acerca de la relación entre Dios e Israel. Cada vez que aparecen los gentiles mencionados allí, son mencionados en relación al plan redentor de Dios respecto a la humanidad, específicamente a través de Israel, y cómo en su momento van a aparecer los gentiles. Pero veamos cómo siempre que los gentiles son mencionados, lo son en relación a su inclusión dentro del plan redentor de Dios, no suplantando la identidad de Israel, sino con una identidad propia que se unifica en la fe de Cristo, es decir, somos pueblos diferentes con una unidad de fe. Y fíjate algo bien interesante, el remanente es un remanente que brota dentro de la nación israelita. Una de las posturas dice que nosotros somos parte del remanente, otra de las posturas dice el remanente no tiene nada que ver con nosotros, tiene que ver con los gentiles. Nosotros nos podemos considerar remanentes de alguna manera, pero yo te voy a explicar por qué no podríamos aplicarlo en la plenitud a nosotros. Fíjate cómo la palabra remanente, que es una palabra hipoleima, solo aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. No la vas a encontrar más, solo aparece en Romanos capítulo 9 y capítulo 11. Son las 2 veces que se menciona la palabra remanente. Nosotros nos hemos acostumbrado a usar ese término para los elegidos de Dios dentro de la iglesia. Sin embargo, el concepto de remanente tiene una aplicación más plena y apropiada en el contexto de la elección de Israel como nación. Pues la idea es que dentro de la nación de Israel, dentro de ese grupo, hay un remanente, hay un sobrante, ¿sí? A eso se refiere remanente, cuando algo te sobró, cuando algo quedó de todo ese grupo principal, hay un sobrante, un restante, un residual que permanece fiel a Dios. De hecho, de 2 veces que aparece la palabra remanente en el Nuevo Testamento, por el contrario, en el Antiguo Testamento aparece 45 veces. Y la palabra que se utiliza en Romanos 9 cuando dice remanente está citando Isaías, o sea, está tomando la palabra de allá y la está trayendo acá, ¿sí? Y
se está refiriendo a lo mismo que se refiere en Isaías, a ese restante, a ese grupo residual dentro de la elección de Israel como nación. Así que técnicamente nosotros no somos un remanente de Israel, pues nacionalmente nunca pertenecimos a ellos, ni podríamos decir tampoco que somos un remanente de la iglesia, porque no hay una iglesia elegida que después haya de ser desechada o haya de ser dejada atrás y un pedacito, un grupito de esa iglesia, un residual, va a ser salvado. Cuando nosotros nos añadimos al remanente, nos añadimos de manera un tanto poética, un tanto significativa de lo que implica el que muchos son llamados y pocos los escogidos, pero cuando dice muchos son llamados no está diciendo son un montón de elegidos y solo unos poquitos van a llegar, solo unos poquitos son el remanente, sino está diciendo muchos son, a muchos les es predicado, muy pocos creen, pocos son los elegidos que van a pertenecer, ¿sí?, a ese cuerpo de Dios, a esa iglesia. Entonces, si tú piensas en la palabra remanente, tiene total sentido dentro de ese grupo elegido por Dios como nación y que después ha sido desechado parcialmente y ha quedado, ¿sí? Y fíjate, dije a propósito, desechado parcialmente, ha tropezado, no ha caído, es lo que va a decir después Pablo, ha quedado un grupo que ha permanecido fieles. Y ese remanente es el que va a mencionar precisamente Pablo en el siguiente versículo, cuando habla de ese grupo que quedó de todos los israelitas, esos 7,000 hombres que Dios guardó sin que doblaran rodilla ante Baal. Ellos pertenecen a ese remanente. Entonces, cuando Pablo pregunta si ha desechado Dios a su pueblo, es claro que se está refiriendo específicamente a Israel, pues la idea de un remanente rechazado sería contradictoria. Sin embargo, Pablo nos lo va a confirmar en el versículo 2 cuando dice, porque yo también soy israelita. Si tenías duda de a quién se refiere cuando dice ha desechado Dios a su pueblo, antes está hablando de Israel en el 10:21 y después Pablo está diciendo yo también soy israelita. No está diciendo yo también soy creyente, yo también soy remanente, está diciendo yo también soy israelita. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice desechar? ¿Qué debemos entender por desechar? Proviene de la palabra griega apoteo, que significa repeler, apartar o empujar lejos. Es cuando tú ya no quieres algo, como cuando te comes el dulce, lo que quieras, la paleta, tomas el envoltorio que ya no quieres y lo desechas, lo alejas de ti, lo dejas abandonado. Y Pablo nos está presentando esta pregunta no a manera de indagatoria, sino de aclaración. ¿Ha repelido Dios, ha apartado Dios, ha lanzado Dios lejos a su pueblo Israel? Y antes de entrar a la negación severa que Pablo va a utilizar allí, que ya la hemos visto reiteradamente cuando Pablo usa esta frase que en nuestra Biblia se traduce como en ninguna manera, ¿no? Quiero que pensemos un poco acerca de qué podría obstaculizar el amor electivo de Dios hacia el Israel nacional que no fuera sabido por Dios desde la eternidad y previo a su elección. ¿Fue Dios un enamorado ingenuo que esperaba que su nación elegida resultara obediente y fiel, pero se llevó la sorpresa de que le resultó infiel y rebelde? ¿Así fue el amor de Dios hacia Israel? ¿Así fue la elección de Dios hacia Israel? Fue como abrir un huevito, ¿no?, de estos que son famosos que les compramos a nuestros hijos y vamos a ver qué me sale. Vamos a ver si me sale amoroso y fiel o vamos a ver si me sale pues rebelde y contradictor. ¿Fue así como eligió Dios a su pueblo de Israel? No lo voy a responder yo, ahora vamos a ver qué es lo que dice la palabra. ¿O fue, como siempre ha sido, un Dios misericordioso que amó a Israel a pesar de saber cómo sería retribuido? ¿Qué fue lo que vio Dios en Israel para elegirla? ¿Vio sus obras futuras o la eligió de la misma manera en la que te eligió a ti y te eligió a mí, con base en su amor electivo? Con base en no importa qué haga, yo lo amé. No importa qué hagan, yo lo amo tanto que en el futuro daré a mi propio hijo para que redima a esos que yo escogí, a esos que yo elegí. Sería muy contradictorio pensar en una elección de Dios que no tiene un final apropiado para ser una elección divina. Sería muy contradictorio pensar que Dios puede elegir algo y al final no lograr redimirlo. Si esa fuera la realidad, ¿qué certeza podríamos tener nosotros? Yo hace rato que estábamos bautizando a los hermanos
que estaban allí, después de bautizarlos, yo les decía: hermano, Dios empezó una obra en ti y Él la va a terminar hasta el día de Jesucristo. ¿En qué tienes que confiar tú? En su obra, en su determinación, en su voluntad, no en la tuya. Sería desesperanzador, sería inútil, sería vano confiar en mi propia obra y decirle: yo voy a poder. Cuando la realidad es que lo que todos nosotros vivimos todos los días, más comúnmente, es que no podemos. No tenemos ganas de leer la Biblia, no tenemos ganas de orar, no tenemos ganas de estar bien con el Señor, no tenemos ganas de guardar el celular, de administrar mejor el tiempo, de administrar mejor el dinero, de no pelearme por cosas que no son necesarias y son vanas, y dar la lucha por el Evangelio. No tenemos ganas todos los días de eso. Nunca ha estado en nosotros la posibilidad de hacer lo necesario para que Dios nos ame y para que Dios termine esa obra. No es: tú le pones un ladrillo y yo le pongo otro. O: Señor, tú ni te metas en esto que yo puedo terminar mi propio proceso. No es cierto. Es claro cuando dice: el que la comenzó es el que la terminará. ¿Por qué? Porque ¿qué le vamos a ayudar? ¿Qué podríamos poner nosotros? Y fíjate, Deuteronomio 7:6 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ahí está la elección de Israel. Eres un pueblo santo. ¿Era santo Israel en ese momento? No. ¿Por qué es santo? Porque el Señor lo está apartando. Eso es santidad, es ser apartado para. Eres pueblo santo, Dios te ha escogido. Hay una elección, ¿sí?, explícita, activa de Dios por esa nación, para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y fíjate que dice el 7: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. ¿Qué tiene de especial la elección de Israel? No tiene nada de especial en Israel, todo lo tiene de especial en Dios. No es Israel ganándose los afectos del Padre, ¿sí? Es Dios determinando que va a ganarse el afecto de su Hijo, de esa nación que va a ser suya, de esa nación que va a transformar, que va a convertir. Dice el 8: sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, y os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y la pregunta que yo tengo es: ¿en qué momento se agotó ese amor de Dios? ¿Y en qué momento se acabaron las ganas de guardar el juramento a Abraham, Isaac y Jacob? Cuando Israel crucificó a Cristo, se le acabó el amor a Dios. No mandó Dios a Cristo precisamente porque sabía que nosotros no podíamos amarle a Él. ¿Qué sentido tendría esperar de parte de Dios un amor que es imposible que el hombre tenga hacia Él? ¿Qué sentido tendría enviar a un Mesías cuando todo el mundo es bueno y todo el mundo tiene los buenos deseos de acoger a ese Mesías, de alabarlo, de adorarlo? No tendría ningún sentido el que Cristo viniera a dar su vida por nosotros, porque nosotros podríamos amar a Dios sin la obra de Cristo. ¿Estaba Dios con unas expectativas falsas acerca de qué podría ser Israel? En realidad no. No lo había hecho ya todo el tiempo Israel. No había sido contumaz y rebelde todo el tiempo Israel. ¿Y qué es lo que vemos con Dios en sus tratos con Israel? Y lo dice la palabra cuando, en esa frase tan hermosa que dice: gracia sobre gracia. Tuvo gracia con ellos, Israel pecó, se rebeló, fue más lejos de lo que había ido antes. ¿Y qué hace Dios? Vuelve a poner gracia. Vuelve a pecar Israel, se vuelve a rebelar, va más lejos de lo que había ido antes. ¿Y qué hace Dios? Vuelve a poner gracia. Y así va, gracia sobre gracia, cubriendo siempre con su gracia, ¿sí?, con su amor electivo, ¿sí?, cubriendo a esa nación que Él escogió para un día ser salva. Y lo que nosotros estamos viendo en Romanos 11 es: esa nación que Dios un día eligió para ser salva, un día va a llegar a la salvación. Un día va a alcanzar lo que Dios les prometió como nación. Yo no tengo ningún problema con la postura en la que nosotros estamos junto con Israel, porque lo que a mí me da tranquilidad es que en las dos posturas lo que se busca es que Dios sea glorificado. Lo que se busca es que juntos o separados Dios sea glorificado, que los que van a llegar a Cristo lleguen por Cristo.
de los que van a poner su fe en Jesucristo y van a vivir por el Evangelio y van a aceptar esa gracia, glorifiquen al Padre. Para mí no tenemos ninguna disputa, no hay ninguna pelea, no hay ningún pleito entre esas posturas. Pero lo que yo veo a la luz de la Escritura es que Dios lo quiere hacer separado de él. Que así como Dios dice que este tiempo es el tiempo de los gentiles y que cuando ese tiempo llegue a su fin, entonces todo Israel será salvo, entendemos también que en un principio era el tiempo de Israel. ¿Quién podía venir a Dios de una manera masiva, de una manera más sencilla, si no era por el testimonio de Israel? Si no era por ese conocimiento del único Dios verdadero al que ellos adoraban. Ciertamente sabemos que dice Romanos que Dios se revela a través de su creación y que lo que es conocido de Dios le es conocido precisamente por esa creación con la que el hombre tiene contacto. Pero Dios no se quedó con esa revelación para predicar el Evangelio. Dios no se quedó con esa revelación para darse a conocer al hombre. Dios escogió una nación y con esa nación obró en amor, obró en misericordia, obró en gracia. ¿Para qué? Para que todos los demás pueblos los pudieran ver. Y todos los demás pueblos dijeran, ¿quién es este Dios? ¿Quién es este Dios que nosotros tenemos un faraón que consideramos nuestro Dios, pero mira todo lo que le hizo? Mira todo lo que enfrentó nuestro faraón, ese hombre que creemos que es como Dios, que no pudo contra él. ¿Cuál es este Dios que avienta a 3 hombres a un horno de fuego y de repente los hombres no se consumen? ¿Quién es este Dios? Bueno, este Dios ha decidido revelarse, ¿sí? Ha decidido manifestar su gracia en un tiempo a través del pueblo de Israel. Efectivamente, el rechazo de Israel tiene consecuencias. Dios nunca va a tener por inocente al culpable, pero esas consecuencias, lo que vemos a la luz de Romanos 11, ¿cuáles son? Es ese endurecimiento en parte. Es un endurecimiento parcial. De tal manera que a través de ese rechazo del Mesías, ahora ¿sobre quiénes se centra la gracia de Dios? Sobre los gentiles. ¿Quiénes son ahora los que andan proclamando el Evangelio a toda criatura? Son la mayoría de los gentiles. No es que no haya israelitas salvos en este momento, pero no son la mayoría de la iglesia de Cristo. Son los gentiles sobre los cuales se ha derramado esa gracia, los que ahora andan predicando, los que usan sus recursos para la extensión del Evangelio, los que están al servicio de Dios para extender ese reino que Dios ha establecido a través de su Hijo. Pero lo que nos está diciendo Pablo es que ese tiempo va otra vez a terminar. Lo que nosotros creemos, lo que nosotros enseñamos es que ese tiempo va a terminar con el arrebatamiento y entonces se restablecen los tratos de Dios con Israel y el enfoque ahora es la gracia otra vez para Israel. Ese endurecimiento es quitado, ese velo es removido de tal manera que, como dice Zacarías 12:10, si pueden poner por ahí Zacarías 12:10, dice: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y podrían decir, bueno, está hablando de nosotros que un día vamos a creer en Cristo. ¿Puedes regresar al 9? Fíjate cómo dice: derramaré sobre la casa de David. Y tú dices, ok, Romanos 12 dice que no son israelitas los que son de la carne, sino los que son nacidos de la fe. Pero después, ¿qué dice? Sobre los moradores de Jerusalén. Hermano, presenta en tu comprobante de domicilio de que viviste en algún momento en Israel, para que yo pueda decir, eso habla de nosotros y no habla de la nación de Israel. ¿De qué manera yo podría borrar eso? ¿De qué manera yo podría quitarlo y decir, no se trataba de ellos? No sé cuándo, viví en Israel. No sé cuándo yo me puedo considerar un morador de Jerusalén, ni siquiera de manera espiritual, porque no hay una Jerusalén espiritual hasta el final de los tiempos. ¿En qué momento estoy yo ahí? ¿En qué momento yo estoy en el espíritu, caminando por esas calles, transitando por esos lugares? No puedo yo decir que eso no habla de Israel, no puedo decir que no habla de esa nación que ha morado en Jerusalén. Habla específicamente de ellos. Entonces, la pregunta que hacía hace un momento, ¿en qué momento, en qué tiempo se agotó ese amor en Dios y las ganas de guardar el juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob? ¿Cuándo se le acabó a Dios las ganas de cumplir sus pactos? ¿Cuándo se le acabó a Dios las ganas de cumplir sus promesas?
Y eso es lo que nos está confirmando Romanos 11. No solo el amor de Dios ha permanecido para ellos, sino que está guardando pacientemente el momento de la inclusión completa como nación dentro del pacto de gracia establecido por Dios con los patriarcas de Israel. Y fíjate cómo dice Romanos 11, 28 y 29, que lo estudiaremos más adelante. Dice, así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Si el Dios que provee el evangelio, si el Dios que dio origen al evangelio me está diciendo que en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, yo no puedo negarles el evangelio. Yo no puedo negar que en algún momento esa nación, ese pueblo escogido, esos moradores de Jerusalén, vendrán a la salvación y a la fe en Jesucristo. Y como dice allí, puede regresar a Zacarías 2:10. Es que como ya no tengo la mesa aquí, ya no puedo agarrar la Biblia. Zacarías 12:10 dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por su hijo. ¿Cuándo traspasamos nosotros a Jesús? Sí, ciertamente pecamos contra Dios, pero no lo traspasamos nosotros. Que la responsabilidad del hombre esté implícita dentro de esa crucifixión de Cristo es un hecho que no podemos negar. Pero ahí está hablando de los que los traspasaron, que lo van a ver a Él y van a llorar como se llora por hijo unigénito. Tú y yo no estábamos esperando el Mesías prometido. Tú y yo, ¿cuándo teníamos una noción de un Mesías prometido? Nunca lo esperamos. Nosotros, la gracia de Dios no vino de alguna manera en la que a los mexicanos les fue prometido que un día iba a venir un Mesías y los iba a liberar de toda su esclavitud, y no entendimos a qué esclavitud se refería, y vino Cristo y nació en algún lugar de México y lo rechazamos. No, esto tiene un contexto histórico, tiene un contexto restringido, ¿sí?, que tiene todo el sentido a la luz de Romanos 11. Fuera de Romanos 11 tengo que empezar a hacer malabares para decir soy yo. Tengo que empezar a ver cómo le muevo, cómo le quito, cómo le pongo para que yo pueda decir, ahí estoy yo. Fíjate, mirarán a mí, a quien traspasaron, llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Lo que está diciendo allí es, se van a dar cuenta de que crucificaron a su rey. A ese rey que ellos esperaron durante tanto tiempo porque creían que las profecías iban a cumplir, pero que cuando lo tuvieron allí, como decíamos en la Santa Cena, como no tenía hermosura, no había en él alguna apariencia atractiva que pudieran decir, este sí es nuestro rey, estamos orgullosos de él. No, el César, mira el César, ¿qué rey será? No, vieron un hombre humilde, vieron un hombre pues necesitado. Quiso celebrar la Santa Cena y tuvo que pedir prestado un lugar, ¿no? Y dijeron, pues este no puede ser, pero lo van a ver un día y van a decir, Él era nuestro rey, Él era nuestro Mesías, ese es el que nosotros crucificamos. Dice Romanos 11, 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. No puedes renunciar. Uno no puede renunciar cuando Dios te llamó. No va a haber en ti el afecto de abandonar la fe. No va a haber en ti ya esto está muy cansado. No, si Dios te eligió, si Dios te llamó, Él va a transformar tu corazón de tal manera que nunca quieras renunciar. De tal manera que cuando lo quieras hacer, que pase por tu mente la idea de renunciar, siempre haya algún testimonio de la palabra, algún testimonio de algún hermano que en amor te llame a la fe y que tú digas, no puedo renunciar. He sido llamado por Dios. Entonces fíjate cómo fue elegido Israel. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Hermano, ¿nos eligió Dios a ti y a mí porque seríamos mejores que nuestra competencia? ¿Qué dijo Dios? Estos son rebeldes y contradictorios, pero los gentiles no. Estos son bien obedientes. Esos nunca rechazan mis mandatos, esos nunca tropiezan, esos nunca andan adorando dioses falsos, nunca mienten, no andan sacrificando a sus hijos y entregándoselos al mundo para que el mundo haga con ellos lo que... No, ellos no. ¿No dice acaso la Escritura que escogió a lo más vil y menospreciado?
¿No es lo mismo entonces lo que escogió Dios cuando escogió a Israel y lo que escogió Dios cuando nos escogió a nosotros dentro de los gentiles? ¿No es un sinónimo insignificante, hábil y menospreciado? La única manera en la que Dios podría rechazar a Israel es que Él dejara de ser quien es y que faltara sus pactos y sus promesas. Y si Él lo hace con Israel, ¿qué le impediría hacerlo con nosotros? Ese es el gran problema, de que Dios rechace a Israel como nación, porque Dios lo eligió como nación. Y lo que está diciendo Romanos 11 es que un día como nación Israel va a ser también salvo, pero si no es salvo, si Dios los desecha, si Dios los rechaza, si ya no tiene más gracia para ellos, entonces ¿con qué certeza podemos decir que tiene gracia para nosotros? ¿Con qué certeza podremos confiar en que hay suficiente gracia en Dios para nosotros? Así que pensar en que Israel como nación elegida ha pecado lo suficiente como para ser rechazada totalmente, no tiene espacio ni siquiera a la consideración, viendo el misterio que aquí está siendo revelado en Romanos 11. Y si pudiéramos expresarlo de forma sumaria, de manera resumida, deberíamos expresarlo así. La nación elegida de Israel pecó tanto como Dios sabía que lo haría, y de forma soberana Él continuó con su plan redentor, cegando el entendimiento de su pueblo escogido y extendiendo la gracia en un tiempo predominantemente gentil. Esto durará hasta que la plenitud de los gentiles haya llegado al Evangelio, y entonces, al haber sido provocados a celos, la gracia regresará a obrar predominantemente sobre Israel, reinjertándolos en el olivo al que ya habían pertenecido y con el don de la fe para entender el Evangelio de Cristo, que los redimirá como nación al final de los tiempos. Eso es todo lo que va a decir Romanos. Todo lo que va a suceder, ¿sí? Cómo va a pasar esto, y con los detalles que son suficientes y necesarios para nosotros, lo que Dios está diciendo es, esto es lo que hice. Escogí un pueblo, fue rebelde y contradictor, no lo deseché del todo, sino que lo aparté, los endurecí parcialmente, de tal manera que ustedes que también eran pecadores ahora pudieran tener acceso a esa gracia. Y habiendo confiado en Jesucristo, todos los que van a ser salvos, habiendo puesto su fe en el Mesías, se cumplirá ese tiempo en el que todos los gentiles que vayan a entrar antes de la venida de Jesucristo pongan su confianza en Él. Y entonces voy a retomar mis tratos con Israel. Y en aquel momento, claro que va a seguir habiendo gentiles que crean, pero ahora a través del testimonio de Israel. Ahora a través del testimonio de una restauración que para nosotros parece como de locos. ¿Cómo lo va a poder hacer Dios? Gracias a Dios que Él es el único que puede hacerlo. Gracias a Dios que Él es el que tiene el poder para hacerlo. Entonces está diciendo Pablo, ha desechado Dios a su pueblo. La elección de Dios por gracia es incondicional. Dios ha elegido un pueblo de entre todos para exhibir su gracia. Dentro de ese pueblo escogió un grupo residual para seguir exhibiendo su gracia y no dejar que ese pueblo se perdiera del todo. Porque eso podía pasar. Si Dios no sostenía con esa gracia un remanente, ese pueblo se podría perder del todo. ¿Cuál es la gracia de Dios? Que guarda un remanente. Ahora sí podríamos decirlo, que guarda dentro de ese Israel quien mantenga la promesa de la sangre, quien mantenga la promesa del linaje. De tal manera que el día que Dios quiera salvar a todo Israel, todavía haya Israel. No habría Israel. Y cuando estaba estudiando el texto es recurrente como los comentaristas dicen, es que es imposible si no es por Dios todo lo que le sucede a Israel. Uno no entiende cómo podría seguir existiendo Israel si no fuera por la mano de Dios. ¿Cuántas civilizaciones han desaparecido? ¿Cuántas civilizaciones que incluso tuvieron contacto con Israel ya no están más? Han sido reemplazadas por otras, han sido consumidas por otras, pero ahí sigue Israel. Y uno no puede pensar en otra razón por la que Israel persista desde toda la antigüedad, desde que Dios estableció ese pacto con Abraham, si no es Dios sosteniendo esa nación para que se preserve, para que un día pueda cumplir las promesas que Él les dio. Ya no existiría Israel si no fuera Dios quien lo sustenta. Entonces, Dios ha elegido un pueblo de entre todos para exhibir su gracia. Dentro de ese pueblo escogió un grupo residual para exhibir su gracia, que es el remanente, y además ha elegido de entre las naciones, y con el mismo fin de exhibir su gracia,
a nosotros los gentiles para conformar todo ese pueblo elegido por Dios. Y todos esos elegidos van a ser salvos de la misma manera, van a ser salvos por gracia. Y estas premisas solo pueden ser cumplidas perfecta y suficientemente si Dios salva al Israel nacional que eligió en algún momento de la historia. Dios salva al remanente escogido dentro de Israel en algún momento de la historia, y Dios salva a todos sus elegidos de las naciones en algún momento de la historia. Qué curioso sería que dentro de todos los grupos que ha elegido, uno el Señor nos salvara. Sería la excepción a la regla. Sería, ¿por qué salvó a dos y por qué no salvó a ese que también lo eligió? ¿Qué tipo de elección utilizó Dios? ¿Qué otro tipo de elección nos habla la Biblia que no se relaciona al amor electivo de Dios, a la gracia que no depende de los hombres, sino que depende de Él, que dijo, bueno, a dos sí les doy mi amor electivo, pero a estos no? No es una elección, no es una gracia real. Si el Señor no está salvando a todos los que Él eligió, ¿cómo podemos nosotros ver a la luz de Romanos 8 que nada nos pueda separar del amor de Cristo y de repente ves una nación que sí pudo ser separada del amor de Cristo? Entonces, una de dos: o está fallando la promesa de que nada nos va a separar del amor de Cristo, o está fallando nuestro entendimiento respecto a la salvación de la nación de Israel. No pueden fallar las dos. No puede preservarse la una sin la otra. No podemos, o Cristo salvó a todos los que eligió, o Dios no salva a todos los que eligen. ¿Cuál es la verdad que nos revela consistentemente la Escritura? Que Dios salva a todos los que eligen. No puedo yo negar eso. Puedo negar mi otra hipótesis, mi otra premisa, pero no puedo negar, ¿sí?, la verdad de que Dios salva a todos los que elige. Y eso es lo que está diciendo Pablo en Romanos 11, que al final de los tiempos Dios va a salvar a todo Israel, porque un día Él escogió a todo Israel. El pacto de gracia en el cual vivimos nos ha permitido ver que tanto el remanente de Israel como los elegidos entre los gentiles están siendo salvos y añadidos a la iglesia. En el perfeccionamiento de ese mismo pacto de gracia, lo que veremos es el cumplimiento de la primera afirmación, viendo al Israel nacional siendo salvado y reconociendo a su Señor y Mesías que una vez rechazaron para gloria de Dios. La realidad de que Israel no merece ningún tipo de gracia extra es innegable. Nadie podría abogar a favor de Israel. Nadie podría decir, Señor, yo creo que tengo suficientes razones para convencerte de que todavía tienes que salvar a Israel. ¿Quién lo podría hacer? Tiene que venir de Dios ese deseo, tiene que venir de Dios esa determinación, tiene que venir de Dios ese afecto y ese cumplimiento y esa inmutabilidad de no cambiar, de ser fiel, de permanecer siempre como Él es, de tal manera que cumpla todo lo que prometió. Son innumerables las ocasiones en las que Dios se compromete unilateralmente con Israel en pacto perpetuo, es decir, un pacto que no tiene fin y que su cumplimiento no está restringido dentro del tiempo. Fíjate, Jeremías 13:11 dice, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntará a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra. Y dice, pero no escucharon. Pero el Señor lo hizo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ya no está haciendo Dios algo distinto. Dios no va a hacer al final, cuando todo Israel se hace algo distinto a lo que no ha hecho. Simplemente va a seguir haciendo lo que ya hizo, pero esta vez lo hará con todo el poder, con toda la soberanía, de tal manera que suceda lo que vimos en Zacarías 12, que vean a ese Cristo afligido, ese Cristo que crucificaron, y lloren por Él y pongan su confianza en Él. Dice Jeremías 46:28, dice, tú, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado, pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia, en ninguna manera te dejaré sin castigo. Eso es lo que está viviendo Israel. No negamos que Israel esté viviendo un castigo. No negamos que Israel esté sufriendo las consecuencias de haber rechazado al Mesías. Pero si dice, no te destruiré del todo, entonces lo que está diciendo Dios es, todavía tengo gracia. Tengo todavía más gracia. Y lo que va a decir más adelante Romanos 11 dice, si su tropiezo, ¿no?,
fue tanta bendición para nosotros que fuimos incluidos dentro del plan redentor del Señor. Dice, ¿cuánto más será otra vez el que sean injertados? Si eso, el que Dios los haya castigado, ha sido de tanta bendición, lo que está diciendo Pablo es, ahora imagínate cuánta bendición habrá cuando ellos sean traídos de nuevo e injertados en el olivo. Observemos los tratos de Dios, no son tratos de alguien que está desechando a su pueblo elegido, sino de alguien que está castigando la rebeldía de ellos con justicia, porque como nos lo enseña Hebreos, el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. El Señor los eligió, el Señor los escogió, el Señor los amó y su castigo es, ¿sí?, vas a sufrir las consecuencias de tu pecado y vas a ser endurecido por un tiempo para no creer en el Evangelio, pero no vas a ser desechado del todo. No vas a ser despojado de toda esperanza. Lo que nos deja ver Romanos 11 es que ese castigo que viene acompañado de endurecimiento no será permanente, sino que es parte de la economía redentora de Dios para que a su debido tiempo se cumpla la promesa de Zacarías. Así que a la pregunta planteada, ¿ha desechado Dios a su pueblo?, la respuesta de Pablo es un no rotundo, no es un no entre dientes. Pablo no está dudando y no está diciendo, yo creo que no, en mi opinión no, a mí me gustaría pensar que no. Pablo está utilizando la palabra griega que más enfáticamente puede negar algo. Pablo está diciendo absolutamente no, de ninguna manera. Es como los judíos que para decir algo con énfasis lo repetían, ¿no? Ese es el equivalente dentro del griego, esa palabra que está usando Pablo sería el equivalente a decir no, no, no. De ninguna manera ha concluido su obra Dios con Israel. De ninguna manera dejará que solo el remanente de los israelitas doble rodilla ante Jesucristo. Él concluirá su redención salvando a todos los que Él se comprometió a salvar por gracia. Nadie está obligando a Dios a nada. Es su propia palabra, sus propias promesas las que lo han comprometido unilateralmente a salvar a la mayoría de los judíos una vez que el tiempo de los gentiles haya llegado a su fin. Y cuando todo Israel sea salvo, Dios será glorificado en los cielos y en la tierra por hacer las cosas que dijo, tal y como las dijo, siendo testimonio a las naciones de que el Dios Todopoderoso reina en poder, en amor, en justicia y en santidad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual fuimos aceptos en el amado. ¿Cómo puedo aplicar yo esto a mi vida? ¿De qué me sirve saber todo esto? Bueno, en primer lugar, hay que aceptar la gracia que nos ha sido dada y regocijarnos en plenitud con ella. Hay que reconocer que, como siempre lo hemos dicho, pero que lo tenemos que todavía interiorizar más, comprender mejor, de tal manera que sea una realidad que toque nuestras fibras, que la misma gracia que Dios tuvo para Israel es la gracia que tuvo para nosotros, y que en este momento el hecho de que ellos estén endurecidos parcialmente a nosotros nos da una oportunidad, que es lo que está diciendo Romanos, una oportunidad de escuchar el Evangelio en otra dispensación, de otra manera, pero donde Dios ha dicho, ahora quiero alcanzar a todos los demás. Este es el tiempo de alcanzar a todos los demás. Esa es la gracia que Dios tiene para ti. Hay que apreciar la gracia, hay que apreciar que para nosotros poder tener una relación con Dios no necesitamos judaizar, no necesitamos hacernos prosélitos. No nos pueden seguir vendiendo esa idea ahora tan barata de volvernos prosélitos judíos cuando lo que tengo en comparación es el Evangelio de Jesucristo. Es como si me quisieran poner a andar en bicicleta cuando Dios ha preparado todo para que yo pueda caminar en la gracia de Dios y en el Evangelio de Jesucristo para llegar a la salvación. Hay muchas personas y últimamente se ha puesto de moda que ahora resulta que para llegar al cielo tienes que volver a ser como eran los judíos. No es cierto. Si lo que está diciendo aquí es que precisamente como ellos eran, fue por lo que Dios les ha provocado un endurecimiento parcial. ¿Qué haces perdiendo el tiempo ahí y no invirtiéndolo en la gracia de Jesucristo? ¿Qué haces jugando con los rudimentos en vez de abrazar la plena gracia de Dios? ¿Para qué vas a encontrar en el pasado una manera que nunca funcionó para llegar a Dios?
si tienes en el presente la gracia plena revelada a través de la Escritura, en todo el poder de la verdad del Evangelio, para confiar tu vida en Cristo y confiar en que vas a llegar a donde Él te quiere llevar. Que no caigamos en esos engaños, que no caigamos en esas falacias, que no pensemos que es por obras. Nunca ha sido por obras, nunca será por obras. Siempre ha sido por fe, siempre ha sido por gracia. 2, acepta la gracia que le ha sido dada a Israel y también regocíjate por su redención futura. Vamos a pensar que tú dices, no, aún yo así creo que nosotros no tenemos nada que ver con Israel y que el Israel nacional ya no tiene nada que ver y que entonces nada más somos los israelitas que creen en Cristo y nosotros que creemos. Ok, vamos a pensar que lo ves así. Aún así, gózate si existe la más mínima posibilidad de que Dios rescate a todo Israel. Gózate, porque si ese es el afecto de Dios, ese mismo afecto debe haber en ti. Pablo ruega por eso. ¿A poco no dice Pablo ya 2 veces, en el 9 y en el 10, ruego, oro, ¿no? Me vuelco en oración porque mis hermanos los judíos sean salvos? ¿Cuánto te vuelcas tú en oración por eso? Somos muchas veces más duros que el juez. Somos muchas veces menos, y es natural, ¿no? Pero si ya somos hijos de Dios, nosotros mismos detenemos la gracia de Dios. John Piper presentando este pasaje y predicando este pasaje, él lo nombró: deja que la gracia sea gracia. Deja que Dios haga lo que quiera hacer, porque Él es Dios. ¿Quiénes somos nosotros para administrarla? ¿Quiénes somos nosotros para decir qué va a hacer? 3, colabora con los planes redentores de Dios, no los discutas ni los cuestiones. No entiendas mal, si Dios ha endurecido parcialmente a Israel, ¿sí?, entendiendo a Israel como nación, aún así tú puedes ver, nosotros no, porque nuestra ciudad no tiene ese grupo judío tan grande que haya resultado de esa dispersión, pero otras ciudades sí los tienen. Aún puedes ver dentro de las iglesias a judíos que creen en el Evangelio, que ponen su confianza en Jesucristo. Hermano, te va a costar trabajo, pero si lo encuentras, predícale el Evangelio. Predícale el Evangelio. Dios nos dice ir y predicarle el Evangelio a toda criatura, excepto a los judíos, que los endurecí parcialmente. Él dice, ve y predícale el Evangelio a toda criatura. Y ahí termina la gran comisión. Ahí termina la encomienda que Dios nos dio. Así que si Dios pone delante de ti algún día a un israelita, lo mejor que puedes hacer en los afectos de Cristo y del Evangelio es predicarle, es hablarle del Mesías y hacerlo con convicción, hacerlo sin temor, porque el poder del Evangelio nunca ha estado en ti, siempre ha estado en el Evangelio. 4, descansa en su gracia inmerecida y en la justicia gratuita de Cristo. No te apoyes en tu propia prudencia. No tienes tú nada que hacer para salvarte más que descansar plenamente en Cristo. Esa es la fe, es confiar sin dudar, es depositarte completamente, de tal manera que no estás esperando tú vivir para Dios, estás esperando que Dios te ayude a vivir para Él. Que Dios te provea todo lo necesario en el Espíritu para vivir para Él. Y finalmente, confía en que nada te puede separar de la gracia electiva de Dios. Nada te puede separar del amor de Cristo. A los que antes conoció, también los predestinó, también los llamó, también los justificó. ¿Qué te puede separar de Él? Quiero cerrar con esto que dice John Piper en su sermón respecto a este pasaje. Cuando pensamos en la elección de Dios, de repente estamos de, bueno, pues seré elegido, no seré elegido. ¿Será que Dios sí me tiene contados dentro de los suyos, o que no estoy contado y por más que yo quiera no lo voy a poder alcanzar? Fíjate que dice él. Dice, no digas, puede que no sea elegido. Más bien di, ya que toda elección de Dios es por gracia, no hay absolutamente ninguna razón para pensar que yo estoy excluido. Eso es confiar en la gracia de Dios. Eso es confiar en la elección de Dios. Eso es entender correctamente la elección de Dios. No dudar si yo fui elegido, sino más bien decir, ya que toda elección de Dios es por gracia, no hay absolutamente ninguna razón para pensar que estoy excluido.
¿Qué podrías hacer para ser incluido? ¿Qué podrías hacer para ser excluido? Entonces, pecar, sí, claro que puedes pecar, pero si el Señor te ha elegido, no te va a dejar pecar con comodidad, no te va a tratar como a uno como a uno que no ha derramado su gracia y como a uno que no ha elegido. Otra vez, ¿qué dice Hebreos? El Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Te va a tratar como hijo, te va a disciplinar. Va a decir Corintios, cuando celebran la Santa Cena de manera indigna, dice, aún muchos duermen. ¿Por qué? Porque indignamente vivieron su relación con Dios, indignamente quisieron celebrar la Santa Cena. ¿Y qué hace Dios? ¿Los desecha? No. Los manda a traer antes, para que no sigan viviendo para su pecado, para que no sigan deleitándose en esa maldad, sino que dice el Señor, voy a tener misericordia de él, más misericordia de la que ya he tenido. ¿Cómo? Lo voy a traer a mí de una vez. Son de esos que dice la palabra que son salvos como por fuego. Parecía que no, pero ahí van a estar, por la gracia de Dios. Entonces, hermanos, sigamos considerando la gracia de Dios, el amor electivo de Dios y cómo se manifiesta para su gloria, no para la nuestra, para su honra, para que todo el mundo le reconozca y todo el mundo proclame que Jesús es el Salvador en el momento en el que nuestro Mesías vuelva y establezca su reino aquí. Vamos a ponernos de pie, por favor. Padre bendito, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque toda tu palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Señor, porque quieres que estemos preparados, que seamos perfectos, que seamos maduros, que caminemos en integridad. Gracias, Señor, porque tus disposiciones son benevolentes. No encontramos en ti nada malo, Señor. No encontramos en ti ninguna falla. Aún, Padre, todo lo que dudamos, lo dudamos desde nuestra ignorancia, desde nuestra humanidad, pero reconocemos, Señor, que tú puedes hacer todo lo que has dicho, como lo has dicho, y que tú te vas a glorificar en ello. Señor, bendice a tu iglesia, guárdala, Señor, que podamos perseverar todos en la semana en esa gracia que tú has tenido hacia nuestras vidas, que podamos amarte con ese amor con el que tú nos has amado primero, que podamos buscar tu rostro cada mañana, sabiendo que no somos nosotros tratando de acceder a un lugar donde no tenemos permiso de entrar, sino que tú te has acercado a nosotros por medio de Jesucristo y nos has dado acceso a tu presencia por esa obra maravillosa de redención. Padre, quita de nuestras vidas todo lo que sobra. Pon en nuestros corazones, en nuestras mentes, todos los deseos, todos los afectos, todas las necesidades que nos llevan a glorificarte. Y que abrazados de ti podamos aspirar, Señor, y caminar en santidad, siendo luz para tus hijos, pero también siendo luz para este mundo que necesita la esperanza ciertísima del Evangelio. Señor, llévanos con bien, guárdanos de todo mal y que te glorifiquemos en todo lo que hacemos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.